Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022 y estamos iniciando el penúltimo mes de este año 2022. Qué tremendo cómo pasa el tiempo. Bienvenidos todos, donde quiera que estén, una palabra de saludo, de bienvenida, y qué bueno que se acordaron de estudiar la palabra del Señor a mitad de la semana. Y como notan en la pantalla, pues esta tarde tenemos ahí un gran animador que estará todo el mes presente con nosotros hasta que termine nuestro plato de celebración el día jueves de Acción de Gracias, cuando desaparezca del mapa, me parece. Así es que, bueno, a nombre de él y de todos, bienvenidos a esta jornada de estudio bíblico a mitad de la semana. Y como hacemos cada miércoles, destacamos algunas actividades como la Unión Femenil Misionera, Millie Douglas, mañana 11 de la mañana, todas las damas están invitadas. También la escuela dominical les espera a las 9:45, no a las 10 de la mañana, 9:45 para empezar a estudiar a tiempo la palabra y terminar también a tiempo para el culto. Así que todos invitados para este domingo próximo, 9:45 de la mañana. Y como les dije hace unos días atrás, miércoles atrás, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, 1 Samuel 7:12, esta expresión que usamos para celebrar los 35 años de vida de la iglesia. Así es que seguimos recordando que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y lo seguiremos haciendo, creo que hasta terminar este año. Vamos ahora al primer bloque de nuestra jornada de miércoles, donde oramos al Señor y repasamos los motivos de oración que tenemos en nuestra pizarra electrónica. En primer lugar, Cristina Segura, seguimos orando por su corazón. El hijo de nuestra hermana Eva, agradece mucho ella las oraciones, pero también nos encarga que sigamos orando por él, por Susana Pereira, su tratamiento, la hermana Silvia Álvarez y su salud, fortaleza, la hermana Lupe Font, consuelo y gozo en su corazón, Luz Emilia Azcárate, hermana de nuestra hermana Deida, que realmente está muy delicada de salud, Abraham Escobar y su familia, también Elidio Camacho. Este domingo nos dio mucha alegría verle entre nosotros, se ve muy recuperado. También por este jovencito Julio Esquivel, que tiene la necesidad de una médula ósea que sea compatible para él. Él tiene una leucemia y la única opción que tiene es que se encuentre una médula que sea compatible con su cuerpo. Seguimos orando por eso. También por la recuperación total de Neftalí y de Israel Arriaga, hijos de nuestra hermana María Elion. También por nuestra hermana Pilar García y su salud, esperando también un tiempo de resultados médicos que se está haciendo, así que oramos por la hermana Pili también. Marta Sayas, sobrina de la hermana Graciela, que también tiene necesidad. Y me parece que esos son los motivos, ciertamente ahí están, así es que nuestra producción no nos recuerda ni un otro motivo, ¿verdad? Son los que también tomamos el día domingo. ¿Así es? Muy bien. Si usted tiene un motivo de oración, también preséntelo al Señor. Es la mejor manera de interceder los unos por los otros en esta tarde. Muy bien. Acompáñeme a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor y pedir que Él actúe de una manera maravillosa en cada uno de estos motivos. Padre bueno, bendecido sea tu nombre, Señor. Y gracias por todas tus bendiciones a la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias y por supuesto en la vida de la iglesia. Señor, tenemos esta lista que pretende no olvidar ningún motivo y Señor, por eso la ponemos delante del trono de tu gracia para que tú en tu maravillosa gracia concedas los anhelos del corazón y también favorezcas o hagas el milagro que sea necesario en cada uno de estos casos. Oramos por Cristina Segura y su corazón, por Jesús Piedra también, que sigue delicado, aunque mejor, Susana Pereira y su tratamiento, la hermana Silvia Álvarez y su fortaleza, lo necesita, Lupe Font,
también le has dado consuelo y gozo, y gracias por hacer eso. Seguimos pidiéndote un poquito más todavía para ella. Luz Emilia Azcárate, la hermana de nuestra hermana Deida Márquez, que está realmente delicada de salud. La ponemos en tus manos, Señor. A Abraham Escobar y su familia, especialmente sus hijas. Elidio Camacho, gracias, Señor, porque lo vimos con bien el domingo pasado. Y, Señor, por este jovencito Julio Esquivel, que tiene una leucemia en su sangre y que la única opción que los médicos han declarado es que si él encuentra una médula ósea compatible, él podría recuperar su salud. Así que, Padre, pedimos ese milagro para que en medio de tantas y tantas personas que nos rodean, haya una que tenga esta opción de tener una médula compatible con este jovencito Julio, y que él pueda recuperar su salud, pueda recuperar su niñez y su juventud, y, Señor, que a través de esto llegue también a conocerte y a agradecer tu santo nombre, lo que tú puedes hacer en la vida de él. Lo ponemos en tus manos, Padre. Gracias por lo que has hecho con Neftalí y con Israel, Neftalí, y por su recuperación. Señor, que tú completes esa total recuperación en la vida de cada uno de ellos. También oramos por Pilar García, y, Señor, para que en medio de este tiempo de espera también pongas paz en su corazón y sepa esperar con fe que tú darás una tremenda bendición a su vida. Lo mismo oramos por Marta Sayas, allá en el Valle, que también recupere su salud. Y, Señor, qué bueno que ella mantiene el contacto con nuestra hermana Graciela Salazar. Señor, tú eres nuestro médico de médicos, a ti confiamos y por eso ponemos cada motivo delante de ti en esta tarde. Y, Señor, si hay alguien que está poniendo un motivo especial de su propia experiencia de vida, necesidad, de su familia, también te pedimos, Padre, que tú intervengas maravillosamente en cada una de esas peticiones. Padre, oramos y te pedimos que nos acompañes en el estudio de la palabra para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos adelante entonces, y ahora sí que vamos a la segunda parte de este momento en que estudiamos la palabra del Señor, y en esta tarde con un tema muy interesante: la Biblia y el legalismo. Cuando hablamos del legalismo, estamos hablando de una actitud, una forma de pensar y de interpretar lo que tú nos dices en tu palabra. Y en este caso, al estudiar la palabra, vamos a descubrir que esto no es del todo sano en la vida de ningún cristiano. Por eso queremos tocar este tema, empezando con lo siguiente. Primero que nada, hay que establecer y aclarar a todo el mundo que la palabra legalismo no aparece en las Escrituras de esta manera. La Escritura nos habla de las leyes de Dios, pero no nos habla de un legalismo. Así es que hay que tener en cuenta eso, no se encuentra en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, es un término que usan los cristianos, especialmente evangélicos, para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y de reglamentos, donde la palabra es más importante que el espíritu de la palabra. Así que el legalismo, en otra manera de decirlo, es una posición que promueve que las leyes sean aplicadas literalmente sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia adicional. Si la palabra dice que no hay que comer, por ejemplo, carne en ciertas fechas, eso tiene que ser interpretado literalmente y no hacerlo nunca jamás. Eso es legalismo. Así que también el concepto alude a la formalidad legal que dificulta el funcionamiento o el desarrollo eficaz de algo. Por ejemplo, un partidario del legalismo pretende aplicar el derecho positivo más allá de las consecuencias
y dejando de lado, cualquier principio de equidad. Es decir, aunque la ley nos lleve a una desigualdad entre unos y otros, no importa, con tal de cumplir la ley. Así que, por lo general, el legalismo es esgrimido, es usado, es mencionado por los cristianos evangélicos como una doctrina centrada en un sistema de reglas que permite lograr la salvación. Es decir, esto llega a tal extremo en algunas personas que si no son legalistas en toda la aplicación de toda ley que el Señor entrega a su pueblo, no van a lograr la salvación. Así que los legalistas insisten, sostienen que debe haber una adhesión literal y estricta a todo reglamento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que el legalista solo acepta el sentido literal de la ley. El apóstol Pablo en algún momento de su ministerio corrige a los demás que estaban practicando este legalismo y les dice que no es tan importante la ley como el espíritu de la ley. Bueno, el que practica la ley así sin ninguna consideración de nada, bueno, ese es un legalista. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo? Bueno, que la ley hay que seguirla, pero por sobre todas las cosas hay que seguir el espíritu de la ley. Así que esto es para alcanzar, para estas personas que toman esta perspectiva de obediencia, para alcanzar un crecimiento espiritual y también, por supuesto, la salvación. Los legalistas entonces creen que es necesaria la estricta adherencia a esas reglas y reglamentos. Ahora, ¿por qué entramos en este tema en esta tarde? Porque hay muchos en la iglesia que de repente nos ponemos legalistas, que a lo mejor el concepto del espíritu de la ley lo tomamos en cuenta, lo aplicamos cuando sobre todo nos atañe a nosotros, pero cuando lo vemos en otras personas, ahí somos legalistas y queremos que cada uno practique eso literalmente. Entonces, esto también nos lleva a decir claramente que todo esto va en contra de otro principio que está en las Escrituras con abundante información, abundantes pasajes, con abundantes ejemplos del propio Señor Jesús, donde nos habla que más importante que la ley es la gracia del Señor. Así que aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro bienhechor o nuestro tutor para traernos a Cristo. Y por eso, Pablo, escribiendo a los de Gálatas, dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por Él. Es decir, la ley del Antiguo Testamento es una guía, es una herramienta que nos conduce, pero al final, cuando conocemos a Cristo, debemos apropiarnos no solo de esa ley, sino también de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia que el Señor pone también en nuestros corazones. Por eso, aún los creyentes verdaderos podemos caer en ser legalistas. Ahora, conociendo este problema que se presenta en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchas iglesias, es que consideramos este tema para no caer víctimas nosotros de ese legalismo. En vez de ser legalistas, el Nuevo Testamento nos enseña a ser misericordiosos, llenos de gracia, llenos de amor, no de ley. Y es así como Pablo, también escribiéndole a los romanos, en este caso declara que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino para
tenerlo y compartir con Él en la gracia, en el amor que Dios nos da. Tristemente, existen aquellos que se sienten tan seguros acerca de las doctrinas no importantes que van a excluirlo a uno de sus propios círculos antes de permitirles que expresen alguna opinión. Es decir, si no estamos de acuerdo con ellos, pues nos van a marginar. Esto también es legalismo. Es decir, establecer un sistema tan rígido que aunque ambas partes declaren a Jesús como su Salvador y Señor, sin embargo, hay algunos que toman la ley y la hacen tan parte de ese sistema que se olvidan que todo lo que hizo Cristo no fue por la ley, sino fue por la gracia, por su amor, por su sacrificio. Así que hoy también hay otro problema de creyentes legalistas que cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas y aún a sus propias tradiciones. Por ejemplo, hay aquellos que sienten que para ser espirituales, realmente espirituales, hay que seguir ciertas reglas, como por ejemplo, evitar el tabaco, no fumar, no probar, siquiera oler las bebidas alcohólicas, algo que también se perseguía mucho antes, hoy no tanto, pero el legalismo prohibía ir al cine y también prohibía del todo participar en bailes o en otro tipo de celebración. La verdad es que al evitar esas cosas realmente no es garantía realmente de ninguna garantía de espiritualidad, simplemente representa algo que el exceso de ley pone en el corazón de algunos hermanos. Por ejemplo, recuerdo que en mi época de joven, yo trabajaba con los jóvenes de la iglesia y en ese tiempo apareció la película, la ópera rock Jesucristo Superestrella. Entonces, yo fui a ver esa película solo primero y me pareció que era una película que valía la pena ver, porque aunque no es una historia literal de todo lo que sufre Jesús, sin embargo es una historia, una producción cinematográfica bastante cercana al texto de la Escritura. Por lo tanto, nos pareció que era bueno que los jóvenes de esa época pues fuéramos todos juntos a ver la película. Antes de eso, aún más, yo hablé con nuestro pastor, el pastor Gustavo López, y le dije, ya fui a ver la película, ¿qué ha escuchado usted acerca de esto? Estoy pensando llevar a los jóvenes de la iglesia. Entonces él me dijo, bueno, dice, si tú ya la viste, si encontraste que el texto de la película es muy semejante a lo que la Escritura va enseñando, pues lleva a los jóvenes. Solo dice, prepárate porque habrán por ahí padres que te digan que no dan permiso porque ir al cine es pecado. Mi pastor me lo advirtió. Él, por supuesto, con una capacidad de liderazgo y sabiduría tremendo, pues él ya anticipó eso, pero me dijo, no te preocupes, si alguien se niega a dar permiso o no quiere que sus muchachos vayan a ver la película, pues que se la pierdan. Pero tú y yo ya estamos de acuerdo de que no hay problema de que vayan. Así que no recuerdo exactamente si fueron varios, pero por lo menos uno recuerdo que no pudo ir porque en su familia le dijeron no, ir al cine. Y no era tanto la película Jesucristo Superestrella lo que los detuvo, simplemente el hecho de ir a un cine. Y resulta que el cine, como cualquier manifestación artística, por supuesto que puede hacer y tener películas malas y sin ningún sentido, pero hay otras tremendas. Por ejemplo,
Hermana Grace, gracias por su nota. Me llegó y me siento muy contento de que los mensajes de estos últimos domingos, y especialmente el domingo pasado, le hayan ayudado a entender un poco más acerca de Martín Lutero, de la Reforma. Y ella me contaba y me mandaba el nexo de una película extraordinaria que está en el internet ahora y se puede ver gratis acerca de la vida y la obra de Martín Lutero. La película se llama Lutero, simplemente así. Excelente la producción, buenísima. Uno aprende como que está leyendo la biografía de este hombre. Así que no es para decir, no, eso es un pecado. No es un pecado. Es simplemente una manifestación más que el arte nos brinda para recrear, entender, aprender acerca de la vida de un gran hombre que produjo a través de su reflexión y del estudio de la palabra del Señor un cisma, un movimiento tan grande que alteró a una buena parte de la iglesia romana y también le dio fuerza a un montón de costumbres sociales y de apreciar la escritura, la palabra de Dios, frente simplemente a estar escuchando cosas que otros han reflexionado. En el caso nuestro, cada uno ahora tenemos nuestra Biblia, podemos leerla, podemos cotejarla. Si tú dices algo y yo leo acá y entiendo que está bien lo que dice, pues fantástico, pero si dice, mira, y se te olvidó esta otra parte, pues ese es el estudio dinámico de la palabra de Dios, sin olvidar que la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene un mensaje claro y no es otra cosa más que la instrucción de Dios al hombre para que sigamos el consejo y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que la verdad es que cuando caemos en estas cosas de que el cine es pecado, que el baile es pecado, que probar algo que como un buen vino o una cosa así, hoy se van a ir al infierno, pues no estemos tan seguros de eso, porque al final de cuentas, aún el apóstol Pablo y aparte de Jesús, pues probaron el vino, tomaron vino y aún más, Pablo recetaba un vaso de vino a unos cuantos que tenían problemas estomacales. Así es que Pablo entonces nos advierte acerca del legalismo. Dice así su palabra: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, y ni siquiera lo tocan. Estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Qué es lo único que va a sanar y a detener los apetitos humanos? Una relación personal, íntima con el Señor Jesús. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que los legalistas pueden parecer justos y espirituales. El problema es que en última instancia no logran los propósitos de Dios porque es una actuación externa en vez de una actuación legítima del corazón. Déjeme poner otro ejemplo. Llega la época de la Semana Santa y aparecen hermanos cristianos, que bueno que no son de nuestra iglesia, son de otros lados, pero que se afanan por mostrar que un día viernes de Semana Santa ellos están comiendo carne y están comiendo un bistec. Y eso porque hay otras religiones que dicen que el Viernes Santo no se come carne. Bueno, eso en ninguna parte de la Escritura está, para empezar. No hay ningún versículo que diga el día viernes en celebración
de la muerte del Señor Jesús, no coman carne. No, no está eso, simplemente. Entonces el legalista, en vez de aceptar y a través de la gracia comunicar de veras el Evangelio de Jesús, hace eso frente a un grupo de compañeros, amigos, colegas, todo el mundo comiendo lentejitas, todo el mundo comiendo arrocito, él pide un steak. Entonces, ¿qué provoca? En vez de provocar la oportunidad de compartir del amor de Jesús, provoca un antagonismo, provoca una molestia, provoca una falta de tacto y de comunicación. Entonces, el legalismo, en última instancia, no logra comunicar los verdaderos propósitos de Dios porque es una actuación externa, no interna. Y cuando algo lo tenemos internamente en nuestro corazón, eso se va a comunicar de otra manera, con amor, con compasión, con misericordia, no con, hey, a mí, yo soy el que cree de verdad aquí en lo que dice, tráigame un bistec. No gana a nadie. Lo único que gana son enemigos. Así que para evitar caer entonces en la trampa del legalismo, podemos comenzar por sujetarnos firmemente a las palabras del apóstol Juan. ¿Qué dijo él? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús predicó, enseñó, aclaró tantas cosas que la gente ya había escuchado 20 veces. ¿Qué hizo la diferencia? Que Él habló con gracia, habló con amor, se puso de ejemplo sin decirlo. Simplemente actuó con su testimonio personal. Y recordar el ser misericordiosos, especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas, es lo que permite realmente comunicar lo verdadero de la palabra del Señor. Así que cuando andamos de juzgones unos a otros, cuando andamos de criticones de lo que los demás hacen porque yo soy el perfecto, yo soy el que cumplo la ley, lo único que estamos haciendo, estamos provocando una frustración en los demás y estamos generando una pared que impide que realmente comuniquemos el verdadero evangelio. Fíjese lo que Pablo le dice a los romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Es decir, esos que andamos juzgando para allá y para acá, hay otro pasaje que dice, ¿por qué andas mirando la paja en el ojo ajeno y no te miras el árbol que tienes en el tuyo? Romanos 14:10 agrega, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos, no se olviden, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así es, todos vamos a estar ahí. Y cuando el Señor nos pregunte, sí que estabas muy contento y orgulloso ese día que te comiste un steak de 32 onzas, ¿verdad? Para provocar la ira y el malestar de todos que estaban alrededor. ¿Cuántos ganaste para el Señor? Va a preguntar el maestro. Con vergüenza, inclinaremos nuestra cabeza y tendremos que decir, Señor, perdóname, porque no sabía lo que hacía. Bueno, ahora sabemos. Así que es necesaria una palabra de precaución cuando nos ponemos legalistas. Necesitamos siempre ser misericordiosos unos con otros y tolerantes sobre los desacuerdos y asuntos disputables. No podemos aceptar la herejía ni ser parte de la herejía. Somos exhortados a contender por la fe que una vez nos fue confiada a los santos. Fíjese lo que Judas 1:3 dice. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro
en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Si recordamos estos lineamientos, los aplicamos en amor y misericordia, no caeremos en el legalismo ni en la herejía. ¿Y por qué Judas estaba escribiendo esto? Bueno, porque notó que parte de sus hermanos andaban precisamente con esta actitud legalista. Y él llama ¿a qué? A que ardientemente luchemos y hagamos prevalecer la fe que una vez fue dada a los santos. Así que Juan 1, 4 y 1 también establece otra verdad. Amados, no crean a todo espíritu, sino que pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque el legalismo a veces también aparece con ciertos hermanos, que de hermanos ya no les queda mucho, sino que más bien están influenciados por uno que les pone un arreglo especial en el pelo con 2 cachitos que se le asoman. Así que, ¿qué dice? No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a los espíritus. ¿Por qué? Porque hay muchos profetas falsos y esos están en el mundo y los conocemos. Y cuando no los conocemos, pues de alguna manera aprendemos a saber quiénes son, dónde están, qué hacen, qué dicen, qué practican. Así es que permítame una pregunta en este momento. ¿Alguna vez, como cristiano, usted ha sido acusado de legalista? Por ejemplo, alguna persona podrían llamar legalista a Juan porque lo ven como alguien que era de una mente bastante cerrada. Él tenía una manera de pensar y de ahí no era sencillo cambiarlo. Pero en realidad el término legalista no está relacionado con mentes cerradas. En realidad se manifiesta el legalismo de unas maneras muy sutiles. Básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y ponerle el contexto que el ser humano quiere ponerle. O sea, los legalistas usualmente creen que saben más que Dios. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones y ven el cristianismo con una serie de haz esto y no hagas aquello. Y estas personas son las que en más de una ocasión se han acercado a un servidor y han pedido la lista de pecados que la iglesia tiene. Entonces, la gran sorpresa a todas estas personas, y no es una solamente que ha venido con un servidor en los últimos años. Cada cierto tiempo aparece uno o una y me dice, pastor, observo tales y cuáles cosas aquí en la iglesia. Oh, le digo yo, qué bueno que está observando con cuidado. Por eso me gustaría, anotan después, tener una lista de los pecados que se toleran o no en esta iglesia. Entonces, cuando yo los he visto y que tienen su Biblia en la mano, le digo, ahí está la lista. Aplique la escritura. No, dicen, es que alguien tiene que haber recopilado una lista de las cosas que, si podemos ir al cine, si podemos hacer esto, si podemos ir acá, si de repente llega una boda y el papá entrega a la novia y después baila con la novia y el novio, dice, eso está prohibido en algunas iglesias. Bueno, eso será en algunas iglesias. Nosotros tenemos una lista. No es necesaria una lista. Basta que sepamos lo que Santiago dice acerca del pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Punto. Pecado es cerrar el blanco. Pecado es saber la voluntad de Dios e irme para otro lado. Esos son pecados. Ahí está la lista.
Entonces cada quien, con ese dinamismo y esa gracia que la palabra nos da, estamos capacitados para detectar el pecado real. Entonces, ¿dónde queda el legalismo entonces? Pues queda como una herramienta que más bien de ayudar, deteriora. En vez de favorecer la comunión con el Señor, la rompe. Entonces, cualquier forma de legalismo donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si ese fuese el único fin, pues nos desvía realmente de la esencia misma del Evangelio. Hoy Dios ciertamente se preocupa por nuestra obediencia y por sus mandamientos. Sin embargo, hay más cosas que no debemos olvidar. Dios dio las leyes como los 10 mandamientos en el contexto de un pacto. Ahora, porque Dios fue bondadoso, Él redimió a su pueblo sacándolo de la esclavitud de Egipto y entró a una relación de amor y dependencia con Israel. Solo después que se estableció esa relación basada en su gracia, Dios recién comenzó a definir leyes específicas que le complacieran. El pueblo pidió eso, porque al principio no fueron capaces de actuar simplemente basados en la misericordia, en la gracia y en el amor de Dios. Por ello, la esencia de la teología cristiana neotestamentaria, que hoy cada cristiano y toda iglesia evangélica, es la gracia, es la esencia de la gracia y de la gratitud. Porque si hay gracia, también hay gratitud. Y por eso decimos muchas veces gracias al Señor y también nos decimos gracias unos a otros. Porque eso es parte de ese regalo que el Señor nos da. Ahora, para todavía entender un poquito más, quiero llevarlos a contemplar 3 tipos de legalismo. El primer tipo de legalismo es cuando el legalista toma la ley y la isla de Dios, quien dio la ley. Es decir, es aquel que dentro de saber la ley, la toma de tal punto que hace su propia estructura de la ley. Por ejemplo, la Biblia en los 10 mandamientos nos dice no mentirás. Bueno, el legalista toma esa ley, se olvida de que fue Dios el que dio esa ley y establece sus propios mecanismos, niveles de tolerancia y de perdón acerca de no mentirás. Entonces, ese es el primer tipo de legalismo. Entonces, ese legalismo que hace, busca realmente honrar, obedecer a Dios y a Cristo Jesús. ¿Es realmente su intención esa? No. Es andar con una espada de Damocles para condenar a cualquiera que no se ajusta a ese criterio de la ley. Allí no hay gozo, no hay amor, no hay compasión, no hay vida. Es una rutina, un tipo de mecanismo simplemente para mantener la ley. Entonces, así dicha o tomada la ley, se transforma la ley en reglas y más reglas que destruyen finalmente el contexto en que Dios dio su ley y es el amor y la redención. Sino que el legalista empieza a cumplir todo eso en su afán de mostrarse perfecto, en su afán de mostrarse superior a los demás. Entonces, ¿cómo puede uno obedecer la letra de la ley y violentar a la vez el espíritu de la ley? Otra vez, no olvide que el Señor, a través de Pablo, nos dice a nosotros, más importante que la ley es el espíritu de la ley.
Un ejemplo. Supongamos que un hombre conduce su auto a la velocidad mínima requerida sin importar las condiciones bajo las que maneja. Si está en una carretera principal y la velocidad mínima, por ejemplo, es 45 millas por hora, conduce a esa velocidad ni una milla más ni una milla menos. 45 exactamente va indicando su reloj. Lo hace inclusive durante tiempos de lluvias torrenciales, cuando conducir a esa velocidad en realidad pone en peligro su propia integridad y la vida de otras personas, ya que ellas tienen el buen sentido de reducir la velocidad a unas 30 millas por hora para así no patinar en un asfalto mojado. El legalista insiste en ir a 45. Porque eso dice la ley, eso dice el reglamento. Y en esas condiciones, generando todo tipo de molestia a los demás y poniéndose aún él en peligro de que su auto resbale o que el hecho de ir desparramando lluvia en una de esas se le devuelva a él mismo y no vea por dónde va. ¿Por qué insiste en eso? Bueno, porque para él la ley es más importante que el espíritu de la ley. Entonces, aunque parece que observa y obedece minuciosamente sus deberes cívicos como conductor, su obediencia es solo externa. A él en realidad no le importa nada la ley. Lo que le importa es sentirse bien porque él va exactamente a lo que dice la ley. Pero no toma en cuenta las circunstancias que están pasando. Ahora, dígalo para el otro lado. Por ejemplo, vamos a 45 millas en una sección urbana. Ustedes saben que esas 35, 45 es la velocidad máxima que uno debe andar. Entonces, pero si yo veo que estoy atravesando una calle, me toca a mí el turno, yo paso, pero resulta que viene uno a 45 porque esa es la ley y me va a caer encima, yo no puedo aumentar mi velocidad o frenar para poder defenderme de ese sin criterio. Ahora, ustedes me dicen, bueno, puedes defenderte, pero no puedes pasarte de 45 porque pues tú eres uno que obedece la ley. Si yo tengo que escapar y para escapar tengo que meterme el acelerador hasta el fondo e ir hasta 90 millas, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí la ley no es lo importante. El espíritu de la ley es lo importante. Entonces, aunque parece que se observa, en realidad solo está aparentando este legalismo donde la ley es más importante que Dios, quien dio la ley, y hace este extremo simplemente para él sentirse como el gran obediente. Ese es un tipo serio de legalismo. Vamos al segundo. El segundo tipo de legalismo obedece externamente. O sea, en realidad no lo hace ni por convicción ni porque cree que es lo mejor, sino simplemente para que todos los demás lo vean que está haciendo exactamente lo que dice la ley. Mientras que su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención es su propio bienestar, no Cristo. Este segundo tipo de legalismo es ilustrado por los fariseos, quienes confrontaron a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo. Fíjese bien lo que dice el pasaje. Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Él les respondió, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? Y un hombre,
por si se les ha olvidado, eso lo agrego yo, vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. Miren qué tremendo ejemplo de legalismo. Ellos ven que Jesús se apronta a sanar a una persona. Y en otras palabras le dijeron, hey, ¿cómo estás haciendo eso si se supone que hoy no tienes que trabajar? Entonces él mismo, usando su maravillosa gracia, le dice, oye, ¿y tú que tienes una ovejita, un perrito, se cayó a un pozo, lo vas a dejar ahí a que se muera? Simplemente porque no puedes coger un lazo, un palo o algo y ayudarlo a salir. Los fariseos, ¿qué hicieron? Querían, a pesar de la tremenda lección que Jesús les da, conspiraron para matar a Jesús. Así que su preocupación se concentraba en ¿qué? En lo escrito en la ley, evadiendo cualquier cosa que pudiera parecerles trabajo. Estos maestros olvidaron el espíritu de la ley, el cual está dirigido en contra de trabajos ordinarios que no eran necesarios para mantener la vida y no en contra de sanar enfermos. Así que cuidado que andemos con esta actitud. En tercer lugar, el tercer tipo de legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Este es el tipo de legalismo más común y más fatal. ¿Por qué? Porque a las leyes de Dios le agregamos de nuestra propia cosecha. Y como originalmente vienen de Dios, aún lo que nosotros le ponemos también se transforma en algo divino. Entonces al final la gente que no tiene profundidad ni conocimiento de esto, piensa que todo esto viene de Dios. Y no es así. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto diciendo, ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. ¿Quién de nosotros quiere parecer más que Él? Simplemente un legalista, un hipócrita. No tenemos derecho a crear restricciones en lo que Dios no ha restringido. Cada iglesia tiene el derecho a crear sus propias políticas en muchas áreas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada acerca de si podemos beber gaseosas durante una comida aquí en el templo. No dice. Así que cada iglesia tiene derecho a regular eso. Pero cuando utilizamos políticas humanas para de alguna manera atar las conciencias y hacer que esas políticas determinen la salvación de alguien, ahí sí que nos estamos metiendo en terrenos que no nos corresponden. Y nos aventuramos peligrosamente a regular aquello que solo le pertenece a Dios. Muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie de la letra las reglas correctas, incluso reglas extra bíblicas. Por ejemplo, la Biblia no dice que no podemos jugar cartas. Y hay mucha gente que considera esto como, ¡ay, eso es pecado! ¿Por qué? Es un juego. Más encima un juego matemático donde los números son parte esencial que ayuda a muchos a aprender a contar, a restar, a multiplicar y a dividir. ¿De dónde sacamos eso? Otros alegan que nadie de nosotros puede probar una copa de vino. Esas son cosas que vinieron de años atrás y que por supuesto si las aprendimos desde muy niños las tenemos ahí como algo realmente que hay que obedecer. Pero la Biblia no le prohíbe
a ninguno de la iglesia de esa manera tomar vino. Ni aún a un diácono, ni aún al pastor se les dice que sean moderados en tomar poquito. Pero no podemos hacer de estos asuntos la prueba externa de un cristiano verdadero. Esto sería absolutamente una falta violación al Evangelio, porque sustituiría los frutos reales del Espíritu por costumbres que son humanas, no de la palabra del Señor. Así que nos acercamos peligrosamente a blasfemar, al malinterpretar a Cristo de esa manera. Donde Dios ha dado libertad, no debemos nosotros esclavizar a las personas con reglas hechas por el ser humano. Así que, dicho todo esto, como hace nuestra inquisidora cada semana, entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto a la Biblia y el legalismo? Bueno, en primer lugar, tenemos que prestar muchísima atención y cuidado y luchar contra todo tipo de legalismo. No debemos permitir que el legalismo se meta a nuestras vidas, se meta en la vida de la iglesia, se meta en nuestra relación o se interponga en nuestra relación con el Señor. El Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción. Por eso, muchos de los que viven en el mundo ven el Evangelio como algo ofensivo, pero ay de nosotros si añadimos innecesariamente a lo que es ofensivo o distorsionado a la verdadera naturaleza cristiana una cuota de legalismo, porque simplemente ahí nos metemos en un terreno que no nos corresponde. Entonces, ¿qué es o cuál es la conclusión final? Bueno, no debemos caer en ningún tipo de legalismo y debemos recordar en todo momento, cuando se nos ocurra o cuando detectemos una cierta cuota de legalismo en nuestra actitud, en algo de la iglesia, en algo que queremos imponer a los demás, etcétera, etcétera, simplemente no caer en las garras del legalismo. Alguna vez estuve en una iglesia en una ciudad central en el gran país de México. Y habían invitado a alguien ahí para que diera su testimonio o algo así. Cuando alguien de los diáconos detectó que esa persona no tenía corbata puesta, no lo dejaron subir al púlpito. ¿Me podría decir usted dónde dice la Biblia que para pararse en el púlpito hay que tener corbata? ¿O el pastor tiene que estar siempre con corbata? Yo uso corbata el domingo porque para mí el domingo pues me gusta estar con corbata delante del Señor. ¿Hoy estoy con corbata? No. ¿Hay un versículo que diga que debo estar con corbata? Hay algunos pastores hoy que el domingo ni siquiera se ponen traje, están con una camisa cómoda y están comunicando el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo importante. No si tenemos un bigote más largo que el otro, si tenemos una corbata o no, si nos combina el pantalón con la corbata. Eso es legalismo. La gracia es que no debemos caer en ningún tipo de legalismo. Que el Evangelio siempre tenga esa avenida de libertad para que penetre en el corazón de las personas. Así que, para terminar, el legalismo no es otra cosa más que una piedra de tropiezo en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en la vida de
de todo aquel que quiere crecer en el Señor. Por lo tanto, usted y yo debemos ser agentes de gracia, de misericordia, siempre antes que personas legalistas que quieren interponer sus gustos, sus preferencias, en vez de dejar que la gracia de Cristo domine todas nuestras relaciones. Así que espero que esto haya sido de ayuda para todos nosotros y que en la Iglesia El Camino vivamos siempre la gracia maravillosa del Señor y que el legalismo esté absolutamente marginado de todo pensamiento y actividad que desarrollemos aquí en nuestra iglesia. Así es que el Señor les bendiga. Y vamos a terminar con una palabra de oración y de bendición para todos nosotros. Padre bueno, gracias. Gracias por esta advertencia clara y certera de tu palabra, advirtiéndonos acerca del legalismo. Señor, nosotros queremos vivir siempre en tu gracia. Y si nos hemos equivocado alguna vez siendo legalistas, perdónanos, Señor, y haznos libres, verdaderamente libres, como tu palabra nos lo enseña. Y Señor, que disfrutemos de esta gracia tuya en todo momento, en toda circunstancia, estando aquí en el templo o fuera del templo, estando en nuestros hogares o compartiendo con otros hermanos, que siempre la gracia tuya se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, Padre, danos de tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu a cada uno de nosotros, nuestras familias y a cada familia de la iglesia. Todo esto te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno y nos vemos el próximo domingo.